Curso básico de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 8. Control de hemorragias. Expondremos el control de hemorragias. Hemorragia. El sangrado intenso o hemorragia es una causa importante del choque hemorrágico, que es la hipoperfusión, en el traumatismo. El organismo contiene cierto volumen de sangre que circula por los vasos sanguíneos. Si se pierde un volumen suficiente de sangre, no hay perfusión de las células. La perfusión inadecuada de las células del organismo conduce al final a la muerte de los tejidos y los órganos. Las células y los tejidos del cerebro, la médula espinal y los riñones son los más sensibles a una perfusión insuficiente. El sangrado o hemorragia se clasifica como externo o interno y puede ser leve o intenso. Hemorragia interna. La hemorragia interna es aquella que ocurre en el interior del organismo. La hemorragia misma no es visible, pero muchos de los signos y los síntomas son muy evidentes. Existen varias razones por las cuales una hemorragia interna puede ser muy grave. Daño a órganos internos y vasos sanguíneos de gran calibre que pueden determinar la pérdida de un volumen considerable de sangre en un periodo breve. La pérdida hemática no puede observarse. La hemorragia externa se identifica con facilidad, pero la interna se mantiene oculta. Los pacientes pueden morir por pérdida hemática sin tener alguna hemorragia externa. La pérdida hemática interna intensa puede presentarse a partir de lesiones en las extremidades. Los extremos cortantes del hueso del fémur fracturado pueden ocasionar daño tisular y vascular suficiente para inducir choque, que es la hipoperfusión. El traumatismo contuso es la causa principal de lesiones y hemorragias internas. Los mecanismos de traumatismo contuso que pueden inducir hemorragia interna son caídas, colisiones en automóviles o motocicletas, atropellamientos, lesiones por explosión. El traumatismo penetrante también es una causa frecuente de lesiones y hemorragias internas. Los mecanismos de traumatismo penetrante son heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca como un cuchillo, picayelo, destornillador u objeto similar, empalamiento de objetos. Hemorragia externa. La hemorragia externa o sangrado es la que ocurre hacia el exterior del organismo. De modo característico es visible en la superficie de la piel. Aparece una vez que una fuerza penetra la piel y lacera o destruye los vasos sanguíneos subyacentes. Si bien todos los días ocurre alguna hemorragia simple o menor, en ocasiones la hemorragia puede ser tan intensa que ponga en riesgo la vida con gran rapidez. La cuantía del sangrado que presenta una persona depende de factores distintos. El tamaño y la intensidad de la herida son consideraciones importantes. El volumen de la hemorragia también es una función del tamaño y la presión en el vaso sanguíneo que se rompe, así como de la capacidad de coagulación de la persona que permite detener el sangrado. Hemo es igual a sangre. Rogia es igual a salida o flujo de sangre de sus compartimentos. Las hemorragias se clasifican por el tipo de vaso que ha sido afectado. En arteriales, que se caracterizan porque la sangre es de color rojo brillante y la salida es de forma intermitente y potente, coincidiendo con los latidos del corazón. Venosas, se caracterizan porque la sangre es de color rojo oscuro. La salida de la sangre es continua, en forma de escurrimiento, porque las venas llevan la sangre de los órganos hacia el corazón. Capilares, comprenden los vasos pequeños y superficiales. Se caracterizan por la escasa salida de sangre en forma de puntos. De manera práctica, las hemorragias que presentan los tres tipos de sangrado se les llaman mixtas.
Métodos de contención de hemorragias. Las técnicas principales para el control de la hemorragia externa son las siguientes. Compresión directa, agente hemostático, torniquete. Compresión directa. En la mayor parte de los casos, el primer paso para controlar la hemorragia es la compresión de la herida mediante la aplicación de presión directa. Esto puede realizarse con la mano enguantada, con material de curación que puede ser una gasa o apósito, o con un material de curación y un vendaje compresivo. La presión directa comprime el tejido en derredor de la herida y desvía el flujo sanguíneo a partir de los vasos afectados. Agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos son productos diseñados para potenciar la capacidad de la compresión directa y controlar la hemorragia. Si bien puede recurrirse a una gran diversidad de productos de este tipo, casi siempre se prefiere la aplicación de material diseñado para absorber la porción líquida de la sangre y dejar que los elementos firmes de mayor tamaño integren coágulos. En esencia, esta absorción potencia la capacidad de la sangre para constituir un coágulo. Los agentes hemostáticos fueron en su origen polvos que se aplicaban dentro de las heridas, pero se han transformado ahora en apósitos o vendas de gasa impregnados con un producto absorbente que puede aplicarse sobre la herida. Torniquete. Existen varias situaciones en las que la compresión directa no resulta apropiada. El traumatismo grave en una extremidad puede producir laceraciones múltiples, penetración y destrucción anatómica, que puede generar hemorragias en más de una zona. En ocasiones, la compresión directa no funciona. Esto resulta evidente cuando una extremidad sigue sangrando con intensidad, pese a los esfuerzos por controlar la hemorragia con presión directa y agentes hemostáticos. En estos casos, debe pasarse con rapidez al nivel siguiente de intervención, que corresponde a un torniquete. Un torniquete es un dispositivo que ocluye el flujo sanguíneo hacia la extremidad y desde ella. Considerados antes un último recurso extremo, los torniquetes son ahora parte de la mecánica principal de atención de los pacientes con hemorragia intensa, que no pueden controlarse mediante compresión directa. La decisión de recurrir a un torniquete es importante. Debe reconocerse que la compresión directa resulta inapropiada en la situación o que los esfuerzos por aplicarla fallaron. En estos casos, se coloca y luego se ajusta un torniquete. Presión directa. Se realiza colocando sobre la herida un apósito o gasa limpia y presionando firmemente con la palma de la mano. La presión directa con la mano puede ser sustituida con un vendaje cuando las heridas son demasiado grandes o cuando tenga que atender a otras personas. Vendaje compresivo. Curación voluminosa que se mantiene en su sitio mediante una venda ajustada que aplica presión para ayudar a controlar la hemorragia. Un vendaje compresivo permite controlar la mayor parte de las hemorragias externas. Se colocan varias gasas sobre la herida. Se sostienen las gasas en su sitio con un vendaje autoadherente, envuelto con firmeza sobre el material de curación y por encima y debajo del sitio lesionado. Debe generarse presión suficiente para controlar la hemorragia y cuidar que el vendaje compresivo que se aplica no impida el flujo sanguíneo y se convierta en un torniquete. Un vendaje compresivo debe mantenerse firme para lograr su objetivo de comprimir la herida, pero no debe impedir la circulación distal. Es posible que en algunas regiones del organismo no pueda colocarse un vendaje compresivo efectivo. Por ejemplo, la hemorragia en la axila puede requerir la aplicación de presión directa continua con la mano enguantada y una gasa. Siempre debe recordarse que la presión directa es la técnica más rápida y efectiva para controlar la hemorragia externa. Luego de controlar la hemorragia de una extremidad con un vendaje compresivo, siempre debe revisarse el pulso distal para confirmar que el vendaje
no está demasiado ajustado. Si no se percibe el pulso, debe adecuarse la presión aplicada con el vendaje para restablecer la circulación. Se revisan los pulsos distales con frecuencia, en tanto se atiende al paciente. Amigos brigadistas, los invitamos a continuar capacitándonos en nuestro curso básico de primeros auxilios. Reciban un gran saludo de su amigo el capitán Asdrúbal Urrutia.